Bueno, damos inicio. Muy buenos días a todos. Gracias nuevamente por estar con nosotros, por aceptar la invitación. Eh, Hoy, pues, voy a compartirles nuestra actualización de perspectivas económicas. La última charla que tuvimos con este tema fue hace 2 meses, básicamente en septiembre. No la hicimos porque, recuerden, tuvimos nuestro evento anual de inversionistas y hemos retomado esta charla, esta presentación eh, el día de hoy. Bueno, la pregunta es, llegó el año, llegó el fin de año, ya huele a Navidad, ¿no es cierto? A fin de año y la pregunta es si ese fin de año traerá el fin de la crisis. Eh, Como alguna vez me acuerdo haber dicho por allá en el 2008, la buena noticia es que un día más es un día menos de crisis. Cada vez que va pasando el tiempo, claramente se va acercando seguramente ese día donde vamos a ver mejores cosas, sobre todo después de 6 meses de pandemia y de fuerte impacto en la economía y en las condiciones sociales de todos nuestros países. Esta primera lámina que les estoy mostrando acá muestra eh, algo que fue publicado la semana pasada por parte del Fondo Monetario Internacional, que son las proyecciones actualizadas económicas para todos los países principales. No me voy a detener en todos, pero quiero señalar que el reporte fue positivo en general. Ustedes ven esta penúltima columna, unas flechas, la mayor parte al alza, lo que quiere decir que las revisiones de esas proyecciones fueron efectivamente hacia arriba versus lo que se tenía 3 meses atrás, lo cual es una muy buena noticia y es algo que no habíamos visto pues durante todo el año y ni siquiera durante parte del 2019. Uno de los temas más relevantes es el de Estados Unidos, un país sobre el que se esperaba una contracción de cerca del 8%. Ahora se espera una contracción del 4% aproximadamente, incluso la Reserva Federal ve algo menor que eso. Europa, la zona de euro, se esperaba una caída de más del 10%, ahora menos 8%, etcétera, etcétera. Por aquí aparecen algunos países de doble dígito, Italia y España. Y una buena noticia para mercados emergentes en general, y yo diría que para Chile y Perú en particular, es lo que ha venido pasando con la economía china, que ha mostrado un registro de la economía mejor a lo que se esperaba inicialmente, y de hecho el pronóstico ahora de crecimiento para este año es el doble de lo que se tenía para este año hace 3 meses, lo cual también se ha visto reflejado en particular en los precios de los commodities, sobre todo el cobre, que ayer estaba por los lados de $13.15 la libra. América Latina también vio una revisión de un punto porcentual en su tasa de crecimiento al alza. Sin embargo, sigue siendo la región más afectada en términos económicos en el mundo. Brasil fue el país que vio la mayor revisión al alza. Con Brasil hay que destacar que el presidente Bolsonaro ha entregado alivios por más de 6 puntos del PIB, sobre todo a los hogares, y eso realmente ha impactado positivamente la actividad económica de tal manera que se han venido dando estas revisiones al alza en las proyecciones. Es una muy buena noticia para la economía brasilera. Obviamente la pregunta que surge es ¿y quién va a pagar eso? Un país que ya fiscalmente pues viene teniendo serios problemas. Bolsonaro está tratando de pasar una reforma tributaria en el Congreso que ayude a moderar las presiones fiscales hacia adelante. México también una revisión al alza, sin embargo sigue siendo una de las peores economías junto con Argentina. Y el caso de Colombia, Chile, Perú, de esto igual pues hablaré más adelante en detenimiento. Quiero destacar que se revisa al alza por parte del Fondo Monetario el crecimiento de Chile, básicamente por el retiro de los fondos de AFPs que ha ayudado al consumo y está mostrando mejores números varios sectores de la economía versus lo que se esperaba antes por esa ayuda dada por el Congreso. Para Perú no hay cambios en la estimación y para el caso de Argentina, perdón, de Colombia, hay una caída leve. Básicamente el Fondo Monetario le atribuye esa caída a precios de petróleo, no es algo netamente país, sería una revisión generalizada hacia abajo en las proyecciones de países exportadores de petróleo. Entonces aquí hay un mensaje importante. Primero, vemos por primera vez en mucho tiempo unas expectativas mejorando. Y segundo, que se están eliminando del escenario los peores escenarios posibles. Recuerden que antes se veían dobles dígitos de caídas en muchas economías, yo diría que en casi todas,
y ya se ha venido disminuyendo eso, lo cual es una muy buena noticia. Obviamente, pues sigue siendo la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial, pero ya los escenarios más pesimistas, más negativos, se han venido como quitando de la mesa, afortunadamente. El otro mensaje, ustedes ven que la mayor parte de flechas, por el contrario, en el 2021 son a la baja. Eso quiere decir que hubo una revisión al alza 2020, pero a la baja 2021. Eso básicamente descansa en la base de factores estadísticos. En la medida en que ya no va a caer tan profundamente como se esperaba la economía mundial hace 3 meses, como hace 3 meses, ahora pues digamos que el efecto estadístico del rebote es algo menor y por eso se reduce. Sin embargo, el neto, lo podemos ver aquí arriba, en el primer renglón para el mundo entero, se revisa 0,5 al alza el pronóstico de este año, pero 0,2 a la baja, en el neto es positivo y entonces el reporte fue relativamente favorable. Con todo esto, sigue manteniéndose la hipótesis de que la economía global en general, pero también nuestras economías en particular, pueden seguir esta línea naranja, ese comportamiento dibujado en V, pero es una V rara. De hecho, ahora se habla de raíz cuadrada, ¿no? Todos los economistas estamos buscando la forma de expresar cómo se va a dar el crecimiento hacia adelante. Y un rebote fuerte se empieza a moderar, pero la expectativa es que hacia principios del 2022 la economía mundial y en general muchas de las economías del mundo logren recuperar o alcanzar los niveles prepandemia de actividad en ese momento. Ahora, claro, sigue existiendo la posibilidad de un comportamiento casi que en W, básicamente por el nerviosismo que sigue dando la pandemia, lo que está pasando en Europa, países como Irlanda esta semana anunciando nuevamente cuarentenas bastante estrictas. Sin embargo, pues digamos que la expectativa y mantenemos esa opinión, obviamente es muy difícil saber qué va a pasar hacia adelante, pero mantenemos la expectativa de que no se van a tomar nuevamente restricciones tan marcadas, tan fuertes como las de marzo y abril en el mundo en general. Sí, vemos restricciones, pero mucho más focalizadas. Yo creo que también la buena noticia es que esas segundas olas vienen con menos mortalidad. Los sistemas de salud están mucho más preparados alrededor del mundo para enfrentar el tema. Entonces es posible que sí tengamos cierres, estas denominadas estrategia acordeón de abrir y cerrar, pero probablemente por sectores más focalizados y esperaríamos no ver pues algo tan negativo como lo que vimos por allá en el segundo trimestre del año. Esta es la encuesta que salió la semana pasada de Bank of America y me detengo acá en esta gráfica de la izquierda un momento porque básicamente hay que recordar que, pues, como es de esperarse, el mayor riesgo que ven los inversionistas alrededor del mundo sobre la economía y los mercados viene por el COVID, digamos, es una realidad. De hecho, el último dato sube frente a septiembre en esa percepción de riesgo por la segunda ola de contagios. Y como era de esperarse, y aquí me detengo, a como era de esperarse, las elecciones de Estados Unidos han venido ganando en importancia en riesgos. Obviamente ya estamos a un par de semanas de las elecciones. A ver, aquí les comparto, de hecho, muchos de ustedes debieron recibir un análisis que hicimos hace 2 días, bueno, que hicimos realmente durante un par de semanas y publicamos hace 2 días, sobre el tema electoral en Estados Unidos. Miren, lo que uno puede concluir es que nada se puede concluir, ¿sí? Las elecciones en Estados Unidos son bien difíciles. Evidentemente se está dando como ganador a Biden por parte de todas las encuestas, eso es lo que está mostrando. Sin embargo, nosotros simplemente concluimos en ese reporte que es muy difícil, digamos, cantar victoria por parte de Biden porque hubo una encuestadora particular que acertó hace 4 años, casi que la única, con la victoria de Trump, que dice que Trump tiene altos chances de ganar todavía. Recuerden que el tema de colegios electorales, o sea, las elecciones en Estados Unidos son muy diferentes a las que conocemos en Latinoamérica y eso hace una gran diferencia. Adicionalmente encontramos que mucha gente está muy de acuerdo con lo que piensa Trump, más que con lo que piensa Biden. Digamos, tiene más respuestas favorables Trump que Biden. En fin, indagamos en muchas encuestas, más allá de la encuesta de usted por quién va a votar o por quién votaría, muchas cosas más psicológicas interesantes que simplemente nos llevan a concluir que
efectivamente no podemos decir nada, ¿sí? Es decir, las encuestas dicen que aparentemente Biden va a ganar, pero hace 4 años decían lo mismo con Clinton y no pasó. Entonces, yo creo que todos estamos de alguna manera de acuerdo en que los chances están hacia Biden, pero difícil saber exactamente qué va a pasar y sobre todo que las encuestas nos han enseñado como el Brexit, Trump hace 4 años y el plebiscito de paz en Colombia, que no son infalibles y que muchas cosas también van en el camino, incluso psicología de las personas cuando responden las encuestas. Ahora, el punto es, nosotros creemos que Estados Unidos evidentemente va a seguir siendo Estados Unidos después de las elecciones, es decir, va a haber temas puntuales donde haya más ruido que en otros sectores, ciertas políticas, pero nosotros no vemos grandes cambios, mejor dicho, lo digo en otras palabras, yo no llego a pensar que podamos ver algo tan disruptivo si ganara Biden como lo vimos con Trump. Trump fue un tipo súper disruptivo, o sea, cambió radicalmente la política en Estados Unidos o la forma de hacer política en Estados Unidos. Entonces, si llegara Biden, que además viene de ser vicepresidente de Obama, uno pensar en grandes cambios así que vayan a hacer tambalear el mundo, la verdad no lo vemos, ¿sí? Y el mundo al final se va a acostumbrar a ser el presidente que sea y al final los dos siempre van enfocados a promover el crecimiento económico, son personas pro mercado y demás. Ahora, simplemente si les menciono un par de puntos que son relevantes. Lo primero es que recuerden que Biden quiere subir impuestos a las corporaciones y a las personas de mayores ingresos y eso no le gusta al mercado, como es evidente, es obvio que no le gusta al mercado. Y por eso se ha pensado que si gana Biden puede haber volatilidad. Ahora, si ustedes ven lo que ya pasó en los mercados en septiembre y octubre, parte de octubre, esa volatilidad parece que ya estuviera implícita, incorporada. El chance que Biden va a ganar, yo creo que ya mucha gente está posicionada hacia ese lado. Y es lo que hemos visto todo este tiempo, que la bolsa cae, hemos tenido mínimos de varios meses, se recupera, ha caído otra vez estos últimos días. Eso viene incorporando, creemos nosotros, ese tema que ya sabíamos que iba a venir de volatilidad con las elecciones. Entonces, ahora, después de elecciones, si ustedes me preguntan, ¿va a cambiar algo brutalmente en lo fiscal? No. De hecho, ambos tienen un plan fiscal muy agresivo de infraestructura y demás. ¿Va a cambiar el tema contra China? Me he sorprendido con esto, pero en general no va a cambiar la postura anti-China. Va a cambiar la forma de hacer la aproximación a China, ¿sí? Pero Biden ya ha dicho que China realmente es un problema para Estados Unidos y para el mundo. Y uno lo que esperaría con Biden, según los expertos, es una aproximación al problema con los aliados de Estados Unidos. Obviamente una política mucho más, ¿cómo se diría?, menos frontal, más diplomática por parte de Biden que lo que es Trump, ¿no es cierto? Pero el tema contra China en general no va a cambiar y les digo, me he sorprendido con eso porque uno pensaría, al principio, hace meses hubiera pensado algo diferente, pero no. Lo de China da muchos votos y Biden no va a ser el que, digamos, pierda popularidad por cambiar la postura completamente contra China. Y tal vez me atrevería a decir que uno de los grandes temas, sí, bien diferente de Biden versus Trump, es el tema ambiental. Biden es un político que piensa más en lo verde. Y hay un tema bien relevante que hay que monitorear. El neto es muy difícil, he leído de todo, pero Biden quiere prohibir o limitar la exploración de petróleo en mar abierto, en tierras federales y dejar de subsidiar la producción de hidrocarburos. Evidentemente, eso puede tener unas consecuencias muy fuertes sobre el mercado global del petróleo, precisamente porque Estados Unidos ha sido el que más ha aumentado producción en los últimos años. Entonces, ese tema puede ser bien relevante. Ahora, como digo, eso afecta a sectores puntuales, algunas cosas, pero nosotros no vemos así como una gran disrupción si llegara a ganar Biden. Y si queda Trump, pues ya es algo conocido. El mercado disfruta con Trump, hablo particularmente del mercado norteamericano, porque pues Trump mantuvo el mercado de accionarios máximos históricos todo el tiempo, tasas de desempleo en mínimos de 40 años hasta antes de la pandemia, y pues bueno, en esa no le vamos a echar la culpa a Trump. Y por otro lado, tasas de interés históricamente bajas durante todo su periodo. Entonces el mercado disfruta más con Trump, si gana Biden puede haber volatilidad adicional, pero con el paso del tiempo seguramente eso se va a ir calmando y creo que el mercado ha venido recogiendo eso. Si ustedes ven las dos gráficas de la derecha, dos cosas positivas, la de arriba muestra cada vez un número mayor y una proporción mayor de inversionistas pensando que efectivamente lo peor quedó atrás de la actividad económica y abajo
este cuadrante que está aquí arriba, el de la derecha que estoy señalando, muestra que cada vez los fondos de inversión están más expuestos a lo que es cíclico. Entonces usted ve en consumo discrecional, Estados Unidos, commodities, real estate, industrial, es decir, hay más confianza con lo que va a pasar hacia adelante en términos de la economía, y todo esto pues en general son buenas noticias. Fíjense aquí en esta gráfica otra vez de la izquierda, me devuelvo abajo, que la guerra comercial China-Estados Unidos sigue siendo pues un problema o un tema de mirar, ¿no? Definitivamente. Algunos estarán preguntando, tech bubble. Bueno, esta cosa aparece todos los años. Cuanto más suben las acciones y siempre es máximo histórico, máximo histórico, máximo histórico, el mercado dice, uy, yo creo que hay burbuja, ¿cierto? Pero miren dónde está tech en esta gráfica a la derecha, bien a la derecha, o sea, todo el mundo overweight. Se asustan, pero siguen comprando, ¿no es cierto? Eso siempre aparece, obviamente hay que monitorearlo, pero eso lleva ahí años. A veces baja, sube y demás, pero lleva mucho tiempo siendo un factor como de riesgo, y es un factor de riesgo al final, no quiere decir que se vaya a materializar. Y para cerrar esta parte internacional, pues les hablo un poco del dólar. Evidentemente el tema que tal vez más importante para muchos de ustedes y que más nos preguntan. Esta gráfica muestra lo que seguramente muchos ya saben o han intuido, ¿sí? El dólar sí ha perdido valor de manera importante en los últimos meses, pero lo ha perdido en mayor medida contra las monedas fuertes. Si ustedes ven esta línea de abajo, es el dólar frente a monedas fuertes como el euro, el yen, la libra, el dólar canadiense. Y aquí está la caída del dólar recientemente en la última parte, pero si ustedes se paran en el último punto, o sea, este nivel es el menor desde el 2017, 2018. O sea, sí había una caída no menor del dólar. Ahora bien, la línea naranja muestra el dólar versus monedas emergentes. Si ha habido una caída, definitivamente, bueno, tal vez el sol peruano es una gran excepción, pero el peso chileno, el peso colombiano, incluso el real brasilero ha tenido algunas caídas, apreciaciones frente al dólar, pero si ustedes se paran en el último punto, que es este de acá, seguimos en máximos históricos. Entonces, sí hay una divergencia entre el comportamiento del dólar versus el mundo desarrollado y el mundo emergente. Y eso lo justificamos básicamente por el hecho de que pues el mundo emergente está enfrentando muchas más dificultades que el mundo desarrollado. O sea, uno siempre pongo el mismo ejemplo que puede ser sencillo, pero realmente creo que da al punto, y es que no es lo mismo Estados Unidos endeudándose 20 puntos del PIB, la deuda pública, que Chile, Perú o Colombia aumentando su deuda a 20 puntos del PIB. O no es lo mismo que el desempleo aumente 5 o 6 puntos del PIB en Estados Unidos que aumente 5 o 6 puntos en un país emergente como los nuestros. No es lo mismo. No son las mismas condiciones económicas, no son las mismas condiciones de financiamiento. Estados Unidos es Estados Unidos, Europa es Europa. Y el mundo emergente enfrenta unos desafíos similares a los de los países desarrollados, pero más difíciles de enfrentar, pues por nuestro tamaño y nuestras instituciones y demás, mucho más frágiles que las demás. Entonces, ha habido una selectividad importante por parte de los inversionistas. Dicho lo anterior, lo digo abiertamente, aquí yo sé que, o sea, con dólar, yo digo que puede haber mil hipótesis, hay quienes pueden decir que el euro se va a ir al 1 o el euro se va a ir al 1,40, y los economistas siempre vamos a encontrar una manera espectacular de justificar cualquier cosa, ¿cierto? Pero bueno, nosotros tenemos que casarnos con algo, tenemos que ir a las proyecciones y a nuestras convicciones y lo que dicen nuestros modelos, por supuesto. Nosotros seguimos teniendo un sesgo de evaluación del dólar. Y la verdad es que se ha cumplido, fíjense que se ha cumplido. Lo que pasa es que pues no lo hemos visto en nuestra región, pero el dólar sí se ha evaluado como mostraba atrás. Pero hacia adelante seguimos teniendo el sesgo de evaluación adicional del dólar y que eventualmente impacte nuestras monedas. Gráfica de abajo a la izquierda, la liquidez inyectada en dólares por parte del Banco Central de Estados Unidos. Estamos en unos niveles increíblemente altos de liquidez. Antes eran altos, ahora son de no creer. La gráfica de arriba muestra el monto de bonos con tasa de interés negativa en el mundo. Otra vez nos estamos acercando a máximos históricos, es decir, no hay dónde meter la plata literalmente, porque muchos bonos cada vez rentan cerca a cero o negativo. Y esta gráfica es la que de alguna manera sustenta, ojalá y no nos equivoquemos, sustenta lo que puede ser un mejor comportamiento de las monedas emergentes, incluyendo Latinoamérica, en el 2021. Si ustedes se dan cuenta, esta línea, la más oscura, la café, muestra
el comportamiento anual de la liquidez global, toda la liquidez que se inyecta en el mundo por parte de los principales bancos centrales. Y la otra línea, la naranja, son los flujos de portafolio hacia mercados emergentes, pero rezagado 12 meses. Es decir, si la historia se repite, la de los últimos 10 años de excesos de liquidez, la liquidez inyectada por la Reserva Federal, por Europa, por Inglaterra y demás en los últimos meses, podría reflejarse de manera importante en mayores flujos de inversión llegando a mercados emergentes en algún punto del 2021. Puede ser en el primer semestre. Y eso, esta gráfica además coincide con la lógica. La lógica es que en el 2021 las cosas deberían ser mucho más claras. Es decir, ya deberíamos haber dejado atrás elecciones de Estados Unidos, ya deberíamos haber dejado atrás la pandemia, por lo menos las dudas sobre la pandemia, seguramente algo con la vacuna, ya más claro, la segunda ola habrá quedado atrás, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tiene sentido pensar que el mercado va a estar mucho mejor en el primer semestre y que eso puede beneficiar a activos que hoy son muy baratos, como los nuestros. Obviamente, pues cada moneda se comportará de una manera diferente dependiendo también de su coyuntura propia, ¿no es cierto? Pero las cosas apuntan a que el dólar debería ir perdiendo valor a lo largo del tiempo, durante los próximos meses o próximos incluso par de años. Las elecciones van a generar mucha volatilidad, eso sí hay que considerarlo, pero esto es más una visión de mediano plazo. Esta tabla que me gusta mostrar, ya ahora sí hay unos cambios relevantes, bien interesantes. Miren que hoy por hoy estamos acá parados, esto tiene, hoy es que hoy es 22, esto tiene 2 días de actualización, realmente uno. Ustedes ven que el euro está a 1.18, el libra 1.30, etcétera. Hace 6 meses, cuando estábamos en lo peor de la crisis, había proyecciones mucho más pesimistas con respecto a las monedas. Se esperaba un euro al 1.10, se esperaba la libra 1.25, se esperaba, bueno, bajemos, peso chileno 8.21, peso colombiano casi 3.900, ¿no? Cuando ustedes miran la proyección actual, ya hay más optimismo con respecto a las monedas y entonces se espera una, como les digo, depreciación de aquí a fin de año del dólar, aunque en general el mercado lo que está esperando es niveles bien similares a los que estamos viendo hoy para fin de año. Sin embargo, para el próximo año, yo siempre digo, no se fijen tanto en los números como en la tendencia. Lo que dice acá es que el dólar está en 93, va a caer a 89 en el 2021. El euro sube un poco más, el yen se aprecia, obviamente Argentina no es comparable, el real brasileño se aprecia duro, el peso chileno sigue apreciándose, el peso colombiano un poco más y el sol peruano también se aprecia. ¿Sí? Entonces, cada vez es más consistente el análisis, en la medida en que se van decantando las cosas, ¿cierto? Acerca de la posibilidad de una devaluación del dólar hacia adelante. Obviamente el timing, no nos juzguen por favor los economistas con el timing, nosotros nunca le vamos a pegar. Quisiéramos saber cuánto va a estar el dólar el 31 de diciembre a las 10 de la mañana, pero la verdad eso no nos hace absolutamente nadie. Si lo hiciéramos no estaríamos aquí sentados, como decimos siempre, ¿cierto? Pero las tendencias parecen ser relativamente claras. Entonces, entro a las economías andinas, y me gusta primero hacer cosas comparativas, ¿no? Porque tenemos clientes, en particular hoy tenemos clientes de Chile y Perú, menos de Colombia, básicamente porque hubo otro evento similar a estos para colombianos, entonces estuvo más limitada la asistencia, pero me gusta hacer todo comparativo. Ustedes saben, lo interesante es comparar cómo va cada una de nuestras economías con el resto. Quiero tomar una foto o sea, nunca olvidemos dónde estamos, ¿sí? Y de dónde venimos en los últimos meses. Eso no se nos puede olvidar. Yo aquí les voy a mostrar por qué los activos latinoamericanos han sido los más castigados del mundo. Si ustedes miran las bolsas de la región, han sido tal vez las más castigadas en el mundo, y las monedas también. Las monedas de Latinoamérica son las que permanecen más depreciadas dentro de ese universo de emergentes. Y aquí les voy a mostrar la foto del por qué. Y la verdad es que tenemos todo el merecimiento de que los extranjeros, digamos, no hayan sido apáticos hasta el momento con nuestra región. Lo primero, no olvidemos que Latinoamérica, perdón, Suramérica, inclusive aquí estoy sacando a México, Suramérica representa 22% de los casos totales de coronavirus en el mundo, la región más afectada. Obviamente Asia, pero pues otro tamaño, ¿no?
Esto está actualizado hace un par de días. Pero lo que también es triste es una cuarta parte de las muertes ha estado concentrado en Sudamérica. Este es el comportamiento de la pandemia. Y miren el comportamiento de la economía. Esta gráfica es de The Economist. Latinoamérica fue la región más golpeada en términos de actividad, en lo peor de la crisis, pero de lejos la más golpeada en el mundo. Por eso lo decía atrás, la proyección de caída es más fuerte para Latinoamérica que para cualquier otra región por parte en general de los economistas, y la recuperación es relativamente lenta, ¿no? Entonces pues otra vez, una pandemia fue afectando fuertemente a la región y una economía muy golpeada también en el vecindario, pues tiene todo el sentido del mundo que los extranjeros estén apáticos con la región. Aquí está la foto de los andinos. Hombre, de verdad es, pues, otra, ¿qué puedo decir? Es complejo que nos haya pasado esto, pero al final también hay que reconocer que los sistemas de salud no estaban preparados. Entonces ustedes miran casos totales en miles, ¿no? Séptimo Colombia, noveno Perú, 14 Chile, pero ahí está Brasil, ahí está México, muertes totales, Perú octavo, Colombia 11, Chile 15, y cuando se ajusta por población, Perú noveno, Chile décimo, Colombia está de 22, y muertes por millón de habitantes, si uno quita San Marino, Perú es primero, Chile octavo, Colombia 17. O sea, somos top 20 en los indicadores. Y esto es reflejo definitivamente de haber hecho las cosas muy mal en nuestros países durante muchísimos años, particularmente en el sector salud, lo que obligó a cuarentenas muy estrictas y bueno, a todo lo que ya conocemos. Esta es la foto a hoy de lo que ha pasado, lo que justifica que hayamos tenido un comportamiento en nuestros activos en general muy regular, con excepción de la renta fija. La renta fija en general se ha comportado bien, pero acciones en general y monedas no. Ahora, esta es la foto simplemente para que no nos olvidemos por qué estamos aquí, en qué punto estamos, ¿no es cierto? Ahora, la curva de la pandemia ha venido mejorando, definitivamente. Tal vez las gráficas de arriba pues no son tan dicientes porque esto sigue subiendo, los casos siguen subiendo, se aplana en Chile en mayor medida que en Perú, y Colombia es una línea recta que me preocupa como colombiano. Hay 7, 8 mil casos diarios, pero el sistema los aguanta perfectamente. Entonces parecía que fuera la tasa ideal diaria, ideal entre comillas, de casos que no genera un impacto en el sistema tan fuerte. Y las muertes totales siguen subiendo, pero se han aplanado también, particularmente en Chile y Perú. Las gráficas de abajo son más dicientes. Estamos hablando de que Perú, yo digo, Perú tuvo ya 2 olas, o sea, pues me parece claro acá, ¿no? Yo no sé ustedes qué digan, pero aquí hay una, aquí hay 2, y ya hoy por hoy estamos por debajo de los 3.000 casos diarios. El caso de Chile también súper estable, entre 1.500 y 2.000 diarios, lo cual es muy positivo, y Colombia, como les decía, estable entre 7 y 8.000 diarios. Y las muertes, la mejor noticia es esa, ahí es como yo digo que se debe medir el virus y el comportamiento de la pandemia. Las muertes se han caído significativamente en todos los países. Entonces, las cosas están mejorando definitivamente. Claro, tenemos el riesgo de una segunda ola, pero definitivamente hay una mejora importante que se ve reflejado en esto, que desde el punto de vista del sistema tal vez es el indicador más relevante, y es el uso de camas UCI. Chile sigue bastante presionado, hay que decirlo, eso no quiere bajar, pero pues está bastante controlado el tema, así ha estado bastante tiempo, pero Colombia, fíjense, solamente no supera el 60% del uso de camas en cuidados intensivos, y la corrección de Perú ha sido material, ¿sí? 68% después de haber bordeado 95% hace unos meses. Esto, por supuesto, ha permitido que los gobiernos puedan reabrir las economías. Como ustedes bien saben, si ya nos han acompañado antes, esta gráfica de arriba a la izquierda es la más interesante en mi opinión, y además ha demostrado ser muy efectiva, permitiendo pronosticar el movimiento de las economías. Esto está actualizado a la semana pasada, que es la última información que hay de Google, y ustedes ven en el caso de Chile, esto es supremamente plano desde abril. Recuerden siempre que Chile
tiene un rezago, lo hemos mencionado muchas veces, hay un rezago porque Chile no puso una cuarentena nacional al principio, de hecho no había cuarentenas, y después a mitad de mayo le tocó ponerla, o sea, 2 meses después que el resto de países, entonces hay como un rezago, pero al mismo tiempo la cuarentena nunca fue nacional, solamente focalizada o en el Gran Santiago en particular, y en ese orden de ideas cayó menos la movilidad, pero también se ha recuperado más lentamente. Pero ya va el proceso más avanzado y estamos viendo una caída del 30% de movilidad. Colombia se ha reabierto muy rápido, acabó la cuarentena nacional el 1 de septiembre, se ha dado una aceleración importante, estamos al menos 23, es decir, esta es la movilidad hacia sitios de trabajo versus el periodo precrisis. Y Perú, una aceleración bien relevante. Y ustedes ven que básicamente uno podría decir que Chile, Colombia, Perú son bastante similares y hoy por hoy en niveles, digamos, la economía más cerrada sigue siendo Perú, similar a Chile, Colombia más abierta, pero pues de todas maneras ya la reapertura se ha dado de manera importante, aunque por supuesto esto también deja claro que queda un camino importante por recorrer hacia adelante. Aquí simplemente les dejo estas gráficas, son movilidad por sector. Colombia, insisto, el más abierto, el que tiene todo más arriba, ahí está comercio, mercados, parques, etcétera, etcétera. Pero el que más nos gusta es sitios de trabajo, pues por el tema de actividad económica. Con todo esto de movilidad, se ha dado una mejora sustancial de la actividad económica. Digamos que ustedes van a ver que, por supuesto, los datos año contra año siguen siendo negativos, pero en el mes a mes hay una mejora importante. Chile, lo de Colombia y Chile es bastante similar, pero Chile tuvo aquí una subida importante después de caer menos 16, llega aquí a menos 10% y vuelve a caer un poquitico, y Colombia se aceleró, en agosto vuelve a caer un poquitico, en Chile se explicó particularmente por minería, en Colombia porque hubo otra vez restricciones fuertes en Bogotá en el mes de agosto, y Perú sí mantiene una senda de recuperación, y fíjense que ustedes ven la última barra, la de julio, y casi los tres países creciendo al mismo ritmo, estamos cayendo al mismo ritmo, estamos como bastante similar en eso. Uno esperaría que a partir de los datos de septiembre-octubre la mejora sea sustancial porque ya los tres países vamos mucho más avanzados en el proceso de reactivación. Esto también se ha reflejado en el mercado laboral, no tanto en Chile. Al final recuerden que el mercado laboral presenta siempre un rezago, el mercado laboral no se va a recuperar al mismo ritmo de la economía, las empresas buscan eficiencias. Chile está estable, Colombia se ha mejorado bastante más y Perú también un salto grande desde lo peor observado por allá en el mes de mayo. Dicho eso, perdón, eso es junio. Dicho eso, también hay que decir que una de las grandes diferencias, y esperábamos que algo así pasara, entre Colombia y Perú versus Chile, es que la informalidad hace que esto sea mucho más volátil, ¿no? Hay que recordar eso. Por eso también en Chile cae menos el empleo. Y además porque allá en Chile, pues han dado ayudas importantes a las personas a través del subsidio de desempleo. En Colombia y Perú no tenemos eso. Y la economía es muy informal. Por lo tanto, cuando abre y cierra la economía, digamos que se ven esos movimientos bastante fuertes, bastante marcados en la actividad. Esta gráfica la hice ayer, de hecho estaba como simplemente por curiosidad queriendo mirar cómo va la recuperación. Y ustedes se pueden dar cuenta que, claro, el país más afectado fue Perú, pero la recuperación ha sido muy marcada, tanto así que ya hoy en niveles Perú alcanzó a la mayor parte de la región. Es decir, aquí lo que decimos es, normalizamos la economía de todos los países en febrero del 20. Pongamos que febrero del 20 es el punto inicial de todos, porque fue el último mes sin pandemia. Todos caen a un ritmo diferente, todo depende pues de la idiosincrasia, de los paquetes de estímulo, de una cantidad de cosas. Y hoy por hoy, lo que nos dice este último dato es dónde está la economía versus el periodo precrisis. Esto es increíble la coincidencia, pero Chile, Colombia y Perú, bueno, y Argentina, están todos 12% por debajo de los niveles precrisis. Pero fíjense cómo las curvas se mueven diferente. Entonces yo sí quiero destacar que es muy notable lo que ha logrado Perú, ¿sí? Porque básicamente cayó durísimo, pero ya nos alcanzó. Y ya alcanzó a Argentina, ya alcanzó a Perú, a Chile y ya alcanzó a Colombia. Y eso pues lo justificamos
en los planes de estímulo, las ayudas fiscales y el programa de Reactiva Perú, que creo que ha sido bastante exitoso. Un país como Brasil cayó menos y ahora está mejor, por lo que decía, Bolsonaro ha sido muy agresivo en las ayudas. La pregunta es, de nuevo, ¿quién va a pagar eso y hacia adelante qué va a pasar? Y bueno, en general todos vamos como hacia el mismo lado, ¿no es cierto? Y si ustedes se dan cuenta, imagínense una raíz cuadrada y parece que para allá vamos, ¿no? Rebote fuerte y después eso se empieza un poquito a ir aplanando, aplanando, aplanando. A lo que me refiero es que llegar al 100, al nivel 100 de febrero, eso no va a pasar pronto, ¿sí? Porque para llegar a ese nivel 100, pues la economía tiene que estar operando al 100% de capacidad y es algo que no se prevé que pase en los próximos meses. Y como decía al principio, más bien uno hacia finales del 21, principios del 22, sí podríamos ver una recuperación adicional, pero todo lo va a dictar la pandemia. Aquí, para cerrar, ir cerrando esta parte como generalizada de las economías andinas, yo quiero destacar que hay una credibilidad muy fuerte en nuestra región, en Chile, en Colombia y en Perú. Esto es del consenso del mercado, la gráfica a la izquierda. Lo que ustedes ven ahí es una gráfica similar a la anterior, pero los datos anuales de PIB normalizados en 2019. Si ustedes miran el final de esta gráfica, aquí las últimas líneas en el 2022, lo que espera el mercado es que las economías que más rápido se recuperen en su orden sean Chile, Colombia, Brasil y Perú, dejando abajo a Ecuador, Argentina, a México. ¿Sí? Realmente hay una credibilidad muy grande en nosotros. Y miren la gráfica a la derecha, aún más diciente. Esto lo hacen los economistas, esto es lo que hace efectivamente el mercado. El CDS, que es una medida de percepción de riesgo en los mercados, los más bajos, de hecho, entre los más bajos del mundo, los tienen Chile y Perú, en algunos casos comparados con países asiáticos. Colombia también está bajo, similar a México, y esto está reflejando la calificación soberana de los países, pero sobre todo el espacio fiscal y los colchones fiscales que han tenido estos países. Si ustedes comparan Chile, Perú, Colombia con los niveles de emergentes en general, la verdad es que estamos bastante bien, sobre todo con un Brasil. Obviamente Argentina o Ecuador no aparecen en la ecuación porque distorsionan completamente la gráfica. Entonces, hay credibilidad y este es un mensaje que hemos dado permanentemente. Nosotros confiamos y nuestro escenario base es que más allá, digamos, de los escenarios políticos y demás que estamos viendo en la región, los modelos económicos se van a mantener y en ese sentido puede seguir habiendo confianza en las instituciones. Obviamente va a ser muy importante lo que pase hacia adelante, sobre todo en países como Chile o Perú, en el tema político, para mantener esa confianza, ¿sí? Ahora, un analista me decía, tal vez alguno de ustedes participó con él en un webinar político de Perú, nos decía, mire, si usted se pone a mirar lo que pasa en la región, incluso en Perú, ningún congresista, por populista que sea, ha dicho privaticemos los bancos o que ya el Banco Central no sea independiente, ¿no? En general eso no pasa. Entonces, pues no es que uno esté pensando nos vamos a volver Venezuela, ¿no? Ni mucho menos. La institucionalidad está teniendo huequitos, está perforando la institucionalidad económica en Chile y Perú con las propuestas recientes que se han dado y lo de las AFPs y todo esto, pero el modelo económico en general debería mantenerse hacia adelante. Digamos que esa es la apuesta nuestra y esa es la apuesta de la mayor parte de, lo pueden ver, inversionistas y economistas. Y ese es un punto para remarcar. Aquí digamos que vienen muchos desafíos, pero sigue habiendo una credibilidad muy grande. Es decir, yo sí tengo que decir que Chile, Perú, Colombia, nada que ver con la institucionalidad de Argentina, Brasil o México, pero nada que ver, o con la postura económica de esos países. México está bien enredadito, aunque las cosas han mejorado un poco en lo reciente, pero sobre todo en la relación presidente-empresas. Pero esa relación estaba rota en México, por ejemplo, y eso no pasa en nuestros países. Entonces yo creo que hay una confianza, quiero que se queden con esta imagen, porque si las cosas salen bien, pues es de esperar que siga habiendo confianza hacia adelante, que lleguen flujos hacia nuestra región. Evidentemente hay que reconocer que el mercado está muy atento y a la expectativa de lo que pase hacia adelante en temas políticos, que sin ninguna duda posponen decisiones de inversión y limitan, digamos, la llegada de inversiones y demás y de flujos a nuestros países.
En general, simplemente aquí, pues para que miren Credicorp Capital contra consenso, cómo estamos en las proyecciones, ya hemos convergido todos, yo les mostraba esto hace, ¿se acuerdan? No sé, hace unos meses y les decía, esto es una locura, nadie sabe para dónde va. Bueno, ya hemos convergido mucho todos. Les cuento, a modo de anécdota y de cuña, hace 3 meses fijamos los pronósticos de Colombia y Perú, estábamos alejados del consenso en buena parte. No hemos cambiado esas proyecciones, nos mantenemos cómodos con ellas y ustedes pueden ver que hay similitud en los consensos ya para este año y para el próximo en Colombia y Perú. Con Chile sí tuvimos que hacer un ajuste al alza para este año, básicamente por lo que les decía, las AFPs. Entonces esperamos un -6, el consenso está alineado, 5 para el otro año. En general ya todos estamos mucho más alineados. Ahora, es una realidad y hay que mantenerlo. Aquí fíjense cómo el máximo mínimo, esto que está acá abajo, muestra qué tan desviadas están las proyecciones del más optimista al más pesimista, y son unos números históricos, ¿no? Es decir, todavía sigue habiendo mucha incertidumbre sobre el camino de recuperación de la economía, porque cualquier hueco o escollo en el camino, ¿no? Un tropezón, pues nos va a hacer caer, ¿sí? Sea la segunda ola de coronavirus, yo qué sé. Pero en general vamos convergiendo y pues sí, poco a poco hay más claridad con lo que pasa en las economías. Entonces voy a entrar muy brevemente a comentarios puntuales de los países, ya dije, digamos, lo general, pero son un par de láminas simplemente de apoyo para temas puntuales. Voy a concentrarme en Chile y Perú, por lo que les decía, voy a hacer un par de comentarios de Colombia solamente, porque no tenemos clientes, tantos clientes colombianos hoy conectados, aunque sé que a muchos chilenos y peruanos clientes nuestros les interesa el tema de Colombia, por eso lo voy a hacer, pero más breve. En el caso de Chile, esta gráfica, como les mostraba atrás, las barras reflejan una cierta estabilidad y una recuperación gradual, pero un país que no creció mucho, que tiene un rezago con respecto a las cuarentenas y que va poco a poco, mejorando. El sector minero había apoyado la recuperación, más bien, había apoyado que no cayera más el PIB. Últimamente hemos visto una desaceleración, pero no vemos nada, digamos, estructural ahí, esperaríamos una recuperación gradual. El precio del cobre está ayudando montones y yo creo que eso hay que considerarlo siempre para el caso de Chile y de Perú en particular. Como les decía antes, hemos tenido unas sorpresas positivas en datos de actividad en Chile, particularmente en todo lo que se refiere a comercio. Se ha visto incluso ventas muy favorables en vehículos, etcétera, derivado del retiro de las AFPs. Y aquí yo quiero hacer un comentario muy puntual. Miren, a mí me han preguntado, y es una discusión que hay en Chile hoy por hoy, porque de hecho se está proponiendo un segundo retiro del 10% de AFPs. Nos preguntan o nos dicen o algunos argumentan, oiga, pero no fue tan grave. Todos los economistas en contra, el Banco Central en contra, el gobierno en contra. Y mire, al final ha sido bueno porque la economía se ha reactivado. Eso es verdad. Es verdad que obviamente si a uno le entregan 6 puntos del PIB en ingresos o en recursos, pues obviamente es bueno, ¿no? Uno se los va a gastar, efectivamente, y eso ayuda a la economía. Entonces, evidentemente, hay que reconocer que desde el punto de vista del retiro de las AFPs, que soporta la actividad, por supuesto que la soporta. Y que evita más desempleo, por supuesto. Es que, digamos, la discusión no está en eso, por supuesto que ayuda. Ahora, la discusión es más estructural, ¿no? Y las propuestas de retiro de AFP son populismo puro, que traen unos riesgos gigantes. Riesgos en la credibilidad de las instituciones, precisamente. Ustedes saben que lo más importante para un inversionista es que haya estabilidad jurídica y estabilidad en las reglas de juego, algo que, pues efectivamente puede no darse con este tipo de propuestas y sobre todo que, fíjense, aprobaron una y ya quieren ir por la segunda. Entonces la gente dice, y si aprueban el segundo retiro, entonces el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y lo mismo es Perú, vamos por el mismo camino. Entonces eso es un riesgo en lo institucional y en la credibilidad que tiene el país. Segundo, recuerden que en Chile el core de la crisis social viene a ser pensiones e ingresos de las personas de bajos ingresos o vulnerables. Y pues imagínense ustedes bajando 20% el ahorro de las personas o el país vía fondos de pensiones. Y hay un dato que es, yo diría que es el más crítico de todos, que hay que considerar,
y es que según la Asociación de Fondos de Pensiones en Chile y el Ministerio y el Ministro de Hacienda, cerca de 2 millones de personas con el retiro del 10% se quedaron sin ahorro pensional, o sea, ya no tienen nada, vaciaron la cuenta. Y que si aprueban otra vez el 10%, 4 millones de personas, o sea, el 40% de las personas de AFPs se quedarían sin ahorro. Entonces, ¿qué pasa? Que hacia adelante alguien va a tener que darle dinero a esas personas, va a tener que haber un ingreso mínimo, va a tener que haber alguien que subsidie eso. ¿Y quién va a ser? Pues papá gobierno, ¿no es cierto? Y pues los recursos no son infinitos. Entonces, eso va deteriorando marcadamente las condiciones fiscales y estructurales de la economía. Y al final, desde el punto de vista netamente económico, ustedes tienen que considerar, y todos tenemos que considerar, que cuando usted quita 20% o 10% de AFPs, está bajando el ahorro nacional. Cuando uno baja el ahorro, baja la inversión. ¿Sí? La ecuación básica de macroeconomía, ahorro igual a inversión. Si no hay ahorro, pues hay menos inversión y por tanto menor crecimiento económico futuro. Entonces, aquí no hay nada en discusión. Esas medidas no son óptimas. Ahora, ¿que esto ayuda a la economía? Por supuesto que sí. Sí la ayuda y es una buena noticia, digamos, más allá del largo plazo, es una buena noticia que esta medida pues está ayudando a la actividad, está ayudando a que haya menos destrucción de empleo y esa parte hay que reconocerla, más no significa que la medida la apoyemos. Quiero dejar simplemente claro eso, pero con todo, en general, pues definitivamente hemos revisado al alza el PIB en Chile basado principalmente en ese comportamiento de las AFPs. Y voy a hacer un comentario acá. Es absurdo, como ya hay evidencia, absurdo, ¿no? Que la gente saque la plata de las AFPs para comprar PlayStation o para comprar tablets, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? Y simplemente dejo ese comentario anecdótico porque ha pasado en Chile y Perú, anecdótico en el sentido de que pues ustedes pueden juzgar qué tan grave esto es a largo plazo, ¿no? Cambiar uno su pensión por un PlayStation. Pero bueno, cierro paréntesis. La inflación, de hecho aquí hago un comentario generalizado para Latinoamérica, de una vez, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero la inflación sorprendió al alza en todos los países en septiembre, con la excepción de México, en todos los países grandes de Latinoamérica. Y la realidad es que, y de hecho aquí se ve la línea naranja, acá ese salto, y la realidad es que la inflación salta por temas que creemos temporales, ¿sí? Básicamente por el retiro de AFPs, obviamente eso impulsó precios, cuando se dio el boom, digamos, de compras, además se mezcló el Cyber Day entre agosto y septiembre, etcétera. Y se dan la reversión de algunos bienes que habían sido regulados por el gobierno, evitando que subieran los precios, se va dando esa reversión. Entonces, eso debería ser relativamente temporal. Y no nos preocupa la inflación a futuro. Estamos muy alineados, de hecho, con lo que piensa el Banco Central, en el sentido en que los grandes excesos de capacidad, el mayor desempleo, la economía cayendo fuertemente, pues debería conducir a que los empresarios tengan presiones, más bien, tengan una capacidad limitada de subir precios. Y este comentario lo hago en general, no solo en Chile, sino también en Perú, en Colombia, en todos los países. La verdad es que los excesos de capacidad, el mayor desempleo, todo lo que estamos viendo, debería impedir grandes presiones inflacionarias hacia adelante. O sea, de nuevo, nunca olvidemos que esta es la peor crisis en 100 años y que por tanto los excesos de capacidad, lo que está pasando, el impacto económico, social en las empresas y demás, pues debería generar una actividad más moderada, más fría que hace un año y eso debería generar menores presiones inflacionarias y por eso esperamos una inflación este año de 2,4 en Chile, 2,6 el próximo, presiones modestas, convergiendo gradualmente al 3% de la meta del banco y con un banco quieto al 0,5 en línea con el guidance que ha dado el mismo Banco Central de Chile, 2 años más o menos en esa tasa. A Chile le bajaron la calificación. La verdad que, bueno, los que nos conocen, nosotros desde febrero de este año decíamos que a Chile le iban a bajar la calificación, básicamente por el deterioro fiscal que se empezó a ver desde la crisis social. Y Fitch ha sido el más negativo con Chile, con Colombia, por ejemplo, y es el primero en mover la calificación. Está en el segundo párrafo acá. La calificación era A y ahora es A menos. La bajó una nota. La buena noticia, entre comillas, es que dejó el outlook estable, entonces uno no esperaría de aquí a 12, 18 meses movimientos, incluso 24 meses, movimientos adicionales en la calificación. Esta es la calificación más baja que tiene Chile. Los otros países están en A+, entonces tienen más espacio, Standard & Poor's y Moody's.
De todas maneras, sí hay que destacar que el comunicado fue bien incisivo en decir que el deterioro fiscal ha sido muy fuerte y que el gobierno no se puede permitir seguir comprometiendo y comprometiendo y comprometiendo recursos sin encontrar fuentes de ingreso, ¿no? Y entonces ellos llaman la atención a algo que yo he llamado la atención durante años ya. Lo que pasa es que pues, no es lo mismo que lo haga Daniel Velandia que lo haga Fitch, ¿no es cierto? Pero es como, oigan, gobierno, sincérense, ustedes tienen que hacer una reforma tributaria para aumentar impuestos, ¿sí? El gobierno no lo quiere hacer. El gobierno habla de exenciones, habla de aumentar bases, habla de yo qué sé, pero no ha querido hablar de aumentar impuestos. Y yo creo que en algún momento lo van a tener que hacer y Fitch es incisivo en eso. Si ustedes quieren gastar 2, 3 puntos del PIB más en temas sociales, vamos a ver qué pasa con el proceso constitucional o los cambios que haya hacia adelante. Pues uno no puede dejar que el gasto simplemente suba y los ingresos se queden quietos, ¿no es cierto? Tiene que hacer algo y el deterioro es importante. La gráfica de la izquierda muestra la deuda estimada del gobierno por parte del mismo gobierno y fíjense el deterioro es impresionante, de menos de 10% en el 2009 a 45% en los próximos años. Y el gobierno asume que el déficit fiscal va a pasar algo así como de menos 5%, 4,5% el próximo año, a cerca del 1,5-2% en 3 años. Y la verdad que eso sin una reforma tributaria es poco creíble, es muy poco creíble. Entonces digamos que ahí está como el llamado de atención. Insisto, la buena noticia es que ya por lo menos se dio la baja de calificación, que el outlook es estable. Esperamos que Standard & Poor's y Moody's hagan lo mismo en los próximos meses, bajen la calificación, pero Chile seguirá siendo uno de los países con mayor calificación. El mercado no reaccionó a esto, de hecho ha tenido un buen comportamiento recientemente porque nosotros creemos que el mercado ya tenía incorporada esa situación. Ya les voy a mostrar unas gráficas adicionales, pero bueno, aquí lo que muestro es que pues el mercado apoya, o la gente más bien según las encuestas, apoya en general el sí, en el apruebo, en el plebiscito que viene este domingo. Promedio 60-70%. Hay encuestas recientemente menos conocidas, pero que hablan de un incluso gap entre 80 y 20 a favor de la prueba. De todas maneras, nosotros creemos que el mercado ya eso lo tiene incorporado. Hemos sido consistentes con eso en decir que el mercado ya tiene hace mucho rato en línea con estas gráficas aprobado que el sí va a ganar. Si gana el no, pues obviamente hay muchas discusiones, ya les cuento un poquito de eso, pero digamos si el sí gana, probablemente no pase mucho en los mercados, pero hacia adelante sí va a haber mucha incertidumbre sobre cómo se conforma la convención constitucional o la mixta, etcétera, y qué pasa con la constitución. Entonces, más allá de un gran golpe en el mercado, lo que uno espera es cierta gradualidad en la recuperación. Digamos que hay una recuperación más gradual probablemente que en otros países, y estoy hablando tanto de lo económico como en los mercados. Ahora, los mercados están supremamente castigados en Chile y hay eventualmente muchas oportunidades. No me voy a detener en eso porque esta llamada no es para eso, pero hay muchas acciones súper descontadas en Chile a mediano y largo plazo. Y fíjense el dólar ha tenido el comportamiento que esperábamos, acercándose a 800 en un momento dado, ahora otra vez 780, el cobre está ayudando. Si hubiera mucho temor con lo del domingo, estaríamos por arriba de 800, ¿sí? Entonces, sí ha habido una mejora, el mercado ha venido incorporando eso. Y aquí les cuento un poco lo que hemos hablado con analistas políticos y nuestros colegas en Chile, que son además los más preocupados, ¿no? Pero bueno, en general, estas gráficas muestran, bueno, lo que ya sabemos, por qué la gente está protestando, qué es lo más urgente, un plan económico. La gente sí le da una importancia grande hacia una nueva constitución, entonces por eso también es otro factor que lleva a pensar que sí va a ganar el sí, el aprueba el domingo. Aquí es donde digamos, empiezan las preguntas, ¿no? ¿Qué debería tocar en una constitución? No, que la salud y la educación sean garantizados. Obviamente eso tiene implicaciones fiscales, derecho a la propiedad se mantenga, lo cual es muy positivo, que el poder político sea compartido, que el Estado compita en igualdad de condiciones con el sector privado, etcétera. Ahí de todas maneras va a estar la discusión, ¿no? Y ahí es donde viene la incertidumbre. De todas maneras, hay optimismo con lo que va a pasar con Chile en el mediano largo plazo cuando se dé esto. Hay muchos colegas, incluso analistas políticos, que nos dicen, oiga, por eso es que la derecha probablemente también en parte está metida en el cuento de es mejor votar por el apruebo, ¿sí? ¿Por qué? Primero porque hay miedo de que si gana el no, el rechazo, haya nuevamente violencia. Y en eso, yo no diría que hay un consenso, pero mucha gente está preocupada por eso, que si gana el no haya nuevamente violencia. Pero adicionalmente, si gana el no, el rechazo a la Constitución,
de todas maneras Chile tiene que hacer muchos ajustes. O sea, esto no va a terminar. La gente va a seguir exigiendo ajustes estructurales. Y lo que llegan a pensar muchos es que es mejor tener esos ajustes de una manera estructurada y ordenada vía una convención constitucional que tener esto caso a caso en un congreso desordenadamente y que vaya saliendo lo que un partido político a bien quiera proponer, ¿sí? Recuerden que la convención constitucional o el organismo constitucional en Chile, que sería elegido si gana el apruebo, requiere una mayoría de 2/3 de sus miembros para aprobar cualquier propuesta. Entonces limita las propuestas radicales y superpopulistas. Las limita. Yo no estoy diciendo que no vayan a ser aprobadas, pero disminuye la probabilidad. Entonces, muchos dicen, ¿sabe qué? Mejor que gane el apruebo, nos evitamos un problema de violencia y por el otro lado hacemos algo organizado. Si gana el rechazo, ahí sí la incertidumbre, quién sabe para dónde. Entonces, hay como un consenso en que efectivamente, si gana el rechazo, los mercados podrían ralliar, ¿sí? Podríamos tener una apreciación del peso chileno, podríamos tener la bolsa subiendo fuertemente los primeros días. Pero después donde no hay consenso, donde hay muchas preguntas es, bueno, ¿y después de la primera semana qué? Después viene la incertidumbre. ¿Va a haber violencia? ¿No va a haber violencia? ¿Vamos a verlo hace un año y no vamos a verlo hace un año? ¿Y cómo vamos a arreglar los problemas grandes que estamos teniendo? ¿Sí? Y que de todas maneras están ahí, desigualdad, pensión, salud, sueldos, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver, obviamente ahí no hay que jugársela con nada, pero el mercado parece ya estar descontando el sí, y hacia adelante mucha incertidumbre, pero el mercado pues igual ya viene preparándose para esto hace un año. En lo económico pues sí son muchas más preguntas porque pues tener que redactar una carta constitucional nuevamente pues genera muchas inquietudes y eso suele, digamos, aplazar, como les digo yo, es completamente normal, decisiones de inversión. ¿Qué esperamos con el dólar? Pues de hecho, habíamos dicho precisamente, perdón la cuña, pero habíamos dicho que el dólar podía irse a 800 y terminar cerca de 780 este año. Hace un mes y medio fijamos esto. Ahí estamos. Y 2021 un poquito más apreciado, sobre todo en línea con lo que les mencionaba al principio a nivel global. Perú, les decía al principio, nos hemos visto sorprendidos, sí, con la velocidad de recuperación de Perú. Esto es una V bastante marcada, entonces ha hecho catch up, ha recuperado el rezago versus otros países, como mencionaba atrás, entonces estamos al 10, 12%, dependiendo de la medida, pero nosotros nos da 12% de caída versus febrero. Aquí dice 90 es porque estamos al 10, pero versus último trimestre del año pasado. El consumo interno de cemento muestra una recuperación impresionante, lo cual pues justificamos en una mejor inversión pública. La inversión pública alcanzó a caer en un momento dado 70%, el último dato conocido es -5%, entonces sí ha habido una reactivación de la inversión pública y pues poco a poco los proyectos de construcción se han venido recuperando, lo cual es una buena noticia. La demanda de energía siempre es un indicador líder de actividad de cualquier país y básicamente ya estamos en niveles precrisis también o muy cerca, estamos como un 5% de los niveles precrisis y se está dando esa recuperación también en general en todos los sectores de acuerdo con esto. También la buena noticia es que la confianza, tanto empresarial como el consumidor, han venido repuntando. La empresarial, en nuestra opinión, tiene dos justificaciones. Una, pues la reapertura económica, por supuesto, y la segunda, el programa Reactiva Perú. El programa Reactiva Perú no ha dejado a pagar empresas y eso es una muy buena noticia. Ellos comprometieron, el gobierno peruano comprometió 60.000 millones de soles y ha entregado 55.000 millones de soles. Si ustedes me preguntan, de lejos, el programa de crédito garantizado por el gobierno más exitoso de la región. No hemos visto eso ni en Chile ni en Colombia y en Colombia sí que está lejos. Entonces, eso está dando bastante ánimo, lo cual es muy positivo. Ahora, cuando ustedes ven la confianza del consumidor, las expectativas son positivas, que es la línea de más arriba, pero la gente sigue en general negativa, ¿sí? Entonces, ahí toca esperar porque es básicamente la situación de empleo, qué va a pasar hacia adelante, pues hay muchas preguntas, más allá de que ya ha habido una recuperación. Entonces, aquí lo importante para todos los países va a ser hacer delivery, hacer entrega de los compromisos del gobierno, dar estímulo, que las medidas de reactivación funcionen, para que estas mejores expectativas pues al final terminen materializándose sobre la actividad económica. La gráfica a la derecha muestra la volatilidad del empleo en Perú.
Este es el empleo en Lima. Fíjense cómo se alcanzaron a perder, una locura, 3,5 millones de empleos aproximadamente en lo peor de la crisis, pero ya se han recuperado 2,5, ¿no? Esto alineado con el tema de la informalidad y las cuarentenas. Seguramente, insisto en el comentario, esto es para todos los países, esto no se va a recuperar plenamente, no creemos. Y si lo hace, básicamente va a darse en un contexto de un mercado mucho más informal, y no es lo mismo recuperar el empleo y decir que yo estoy empleado, decir que estoy ganando lo mismo, ¿sí? Nosotros vamos a esperar que, sobre todo en ese mundo de la informalidad, los ingresos de las personas y las familias sean mucho menores que lo que tenían antes. Eso es una realidad. Por menores ventas, porque se bajan los sueldos, porque bajan los precios. Definitivamente, la gente tiene que comer, y está haciendo muchos esfuerzos. Entonces, digamos que el mercado laboral sí va a tener un deterioro, y hoy por hoy la tasa de desempleo en Perú es 3 veces la tasa de desempleo de hace un año. Entonces, el mercado laboral es lo que más preocupa, y no solo en Perú, nos preocupa en Chile, nos preocupa en Colombia, nos preocupa en Brasil, en todas partes del mundo nos preocupa, porque sí es de esperar una pérdida no menor de empleos de manera permanente en la medida en que las empresas se vuelven eficientes y buscan, pues, disminuir costos a través, por ejemplo, la tecnificación de las eficiencias en general. Con todo, hay que monitorear ese tema del mercado laboral. Miren esta gráfica a la izquierda, es bien diciente el porcentaje de empresas que esperan incorporar nuevos puestos de trabajo. La verdad es que supremamente deprimido. Esto va a ir mejorando, por supuesto. Y hay un tema que es bien interesante, que tuve la oportunidad de preguntárselo a Julio Velarde en el contexto de nuestro seminario hace 3 semanas, y es esta gráfica que está acá, esta tabla. Esto lo que muestra es que eh, las empresas pequeñas y medianas, en general, o todas, que han pedido crédito con el programa Reactiva Perú, están duplicando su nivel de deuda, ¿sí? Y es lo que yo subrayo en este párrafo. Las empresas duplicaron aproximadamente su saldo de crédito al participar en el programa. Esto es textual del último reporte de inflación del Banco Central de Perú. Esto hay que monitorearlo, ¿sí? No por temas de crisis ni mucho menos, no. Es básicamente porque la teoría económica dice que cuando uno pues está muy endeudado, pues crece menos, ¿sí? Porque ya la capacidad de endeudamiento va bajando, y más recursos que le llegan a las empresas van a destinarlos a pagar crédito y no a invertir, ¿no? Es la lógica, incluso de cualquier familia. Entonces, eso hay que monitorearlo. Yo le pregunté a Velarde, ¿y usted usted qué opina de este tema? Y me dijo, mire, igual no había más opciones, el programa ha sido muy exitoso, la economía no se apagó, y pues sí, las empresas ahora están más endeudadas y hay que ver cómo se comporta hacia adelante este tema. Va a ser indispensable que la economía crezca más. Cuanto más crezca la economía, pues más fácil, digamos, se digieren los mayores niveles de endeudamiento. Al final todo depende del crecimiento económico, ¿sí? Para licuar esta mayor deuda. Entonces es muy importante mantener eso presente. Es como un desafío, no es un riesgo, sino un desafío para el crecimiento. Por eso ustedes miraban de pronto en una gráfica atrás del consenso del mercado. Con Perú se espera así una recuperación relativamente rápida, pero más bajita que Chile, Perú o Brasil, ¿sí? Porque pues Perú tiene un contexto en el 2021 no tan fácil en lo político, o no fácil, y adicionalmente tenemos que mirar estas cosas de endeudamiento. Nosotros esperamos que el Banco Central mantenga su tasa quieta hasta el 2022. La inflación la vemos entre 0,8 este año y 1% el próximo, en línea con lo que piensa el Banco Central. Digamos que la política monetaria va a seguir siendo fuente de apoyo y estímulo a la economía peruana. Vemos un tipo de cambio este año entre 3.45 y 3.50, el próximo año entre 3.40 y 3.45, alineado con lo que dije atrás del tema de dólar global. Creo que el dólar también ha estado alto con todo el tema político, pero el escenario base que tenemos es el de una mejora gradual en la medida que va pasando el tiempo. No me voy a tener mucho en esto, en lo político, sin embargo, ya aquí les voy a hacer un par de comentarios. Y es que, pues sí, el principal riesgo en Perú es el populismo, pero también tengo que decir abiertamente que no es en Perú, es en todas partes del mundo. Chile está viviendo lo mismo, Colombia no tanto afortunadamente, pero sí ha habido indicios, y Estados Unidos es clarísimo en ese frente también. Aquí está una lista que no me voy a detener porque ustedes las conocen mejor que yo, de todas las medidas que ha tratado de pasar el Congreso en los últimos meses, y que unas han sido aprobadas, otras no, otras han sido tumbadas por el Tribunal Constitucional, como la cancelación de pagos a peajes. Pero en general nos estamos llenando de medidas populistas en Perú.
Afortunadamente, el Banco Central de Perú, el Ministerio de Hacienda, han logrado en muchos casos bajarle la intensidad y la fuerza a algunas propuestas, o haciéndolas más moderadas o echándolas para atrás. Ahí es donde es clave la institucionalidad económica y por eso los inversionistas siguen teniendo confianza, ¿no es cierto? Entonces eso es bien, bien relevante de tener en cuenta. Entonces mi comentario en lo político iba a lo siguiente, de nuevo, seguramente algunos de ustedes lo escucharon, y aquí es de pronto donde hay cierta confianza por parte de los inversionistas, y es que es muy atípico en Perú, en la historia, en los últimos 20 años o más, tener un presidente sin bancada en el Congreso, ¿sí? O sea, lo que vivió PPK y Vizcarra es casi que inédito, ¿sí? Pues nos decían, por lo menos en 2 o 3 décadas, eso no había pasado. Y por tanto, pues el Congreso le hizo la vida imposible al presidente 5 años. Para que eso vuelva a pasar, pues la verdad se tendrían que alinear muchos planetas, ¿sí? Entonces, parece haber un consenso cada vez mayor a que la relación Congreso-Ejecutivo debería mejorar sí o sí. Obviamente nos podemos equivocar, esto es política, ¿cierto? Pero eso es como lo que uno va recogiendo. Oiga, nada puede ser peor de lo que hemos visto en 5 años en esa relación Congreso-Gobierno. Y por el otro lado, pues hemos tenido unas cosas muy complicadas de Congreso nuevo, Congreso viejo, todo el mundo pensando en elecciones, como que todo el tiempo hay elecciones, entonces pues eso no deja actuar ni al uno ni al otro, ¿no? Pensando en vacancias, en fin. Y uno sí debería esperar una mejora en eso. Nosotros en lo particular esperamos que eso mejore en el margen hacia adelante. Entonces es importante mencionar ese tema particular, porque tiende a haber un consenso en ese frente. Y como les decía, pues, hombre, afortunadamente uno ve estas medidas, estas propuestas, pero no hay nada así como que uno diga, esto se volvió pues el socialismo. No, realmente no hay propuestas realmente locas, como lo de meterse con el Banco Central o los bancos comerciales o ese tipo de cosas. Eso al final es algo, o los derechos de propiedad, eso definitivamente es algo que también hay que tener en cuenta. Y tendemos a pensar, eso lo pusimos en nuestros reportes más recientes, sobre todo el Vive el 2021, que probablemente el Perú es un país más de centro, ¿sí? Pensando en las elecciones, y las encuestas así lo reflejan. La gente en los extremos no está tan parada, es más centro-izquierda, centro, centro-derecha. Creo que es una tendencia además global en la región también, que se puede dar hacia adelante. Y en ese sentido, creo que podemos llegar a ver, ojalá, algo más moderado, ¿no? Que radicalismos hacia adelante. No hay mucho más que hablar. Ustedes saben bien que en Perú eh, solo se conoce el presidente después de que cuentan los votos. Antes es casi imposible prever quién va a ganar. Pero digamos que el populismo es un riesgo que esperamos que poco a poco se vaya digiriendo. De todas maneras, de aquí a abril el tema no va a ser tan fácil. Eh, dicho eso, es una realidad. Cuando hay elecciones y cuando hay cambios de gobiernos, hay una evidente disminución del ritmo de ejecución pública y privada antes de elecciones, pública después de elecciones. Entonces, eso es algo que estamos considerando en las proyecciones de crecimiento, y por eso Perú, a pesar del rebote reciente de la actividad, es de esperar que recupere esos niveles de precrisis en el 2022, no antes de eso, porque el 2021, de todas maneras, reconocemos que desde el lado de la inversión va a haber cierta moderación privada y pública. Eso no tiene nada que ver con los mercados, lo digo abiertamente, porque una cosa es el sector real tomando decisiones y otro muy diferente, el mercado anticipando años lo que se espera pueda pasar, y es de esperar que en la medida en que se vaya decantando y aclarando el tema político, las cosas vayan mejorando. Y el último mensaje con Perú es que, miren, yo hace rato no metí esta lámina, pero quiero cerrar con esto, y es que nosotros somos muy optimistas con Perú estructuralmente. Yo siempre hago el mismo comentario. No porque la compañía sea peruana, entonces mi sueldo me lo paguen mis colegas peruanos. No es por eso. De verdad que siempre, desde antes inclusive de estar trabajando en Credit Corp, ya llevo casi 11 años, he sido muy optimista con Perú, básicamente por los recursos que tiene, la gente que tiene, la baja penetración financiera, la alta informalidad. Lo que pongo aquí arriba, estos dos cuadros, son los proyectos de infraestructura que hay, los proyectos mineros, los proyectos en general que están ya identificados, los recursos están,
esto pesa, es una locura, es como 25 puntos del PIB, los proyectos que están identificados, tiene buenos niveles de deuda, lo que está abajo, tiene buenos niveles de reservas internacionales, es cuestión de jalar todos para el mismo lado. Es cuestión de que la política funcione. Y obviamente eso es lo que no ha dejado en los últimos años que Perú pueda destrabar ese potencial. Pero si ustedes me preguntan como economista, Perú puede ser, podría llegar a ser una potencia en la región el día que se tomen buenas decisiones. Y bueno, hasta allá si no llego yo otra vez para decir quién va a ser presidente y si efectivamente esto va a pasar todo. Creemos que las cosas, esperemos que las cosas vayan mejorando poco a poco después de abril, pero definitivamente hay que tener en mente que Perú tiene grandes condiciones para crecer hacia futuro, para elevar tasa de crecimiento potencial. Entre otras cosas, tiene una de las poblaciones más jóvenes de Latinoamérica, lo que genera un bono demográfico. O sea, tiene todas las dotaciones iniciales para seguir creciendo y destacándose en la región. Obviamente hay una traba que es la política, el exceso de regulación, la burocracia, todo lo que sabemos. Y como digo, es cuestión de que todos jalen para el mismo lado. Ojalá logremos eso algún día, pronto, porque siempre hablamos de ese tema. No voy a hablar de Colombia, más bien si alguien quiere que hable de Colombia, lo hago en las preguntas, dado que no hay clientes o no debe haber muchos clientes colombianos, pero estoy dispuesto a responder preguntas sobre Colombia si así lo quieren. Y entonces, dado que esto está citado hasta las 11, pues tengo 15 minutos para responder preguntas. Muchas gracias por haber compartido con nosotros y quedo atento. De todas maneras, voy a estar mirando aquí el chat a ver si veo algo. Bueno, de hecho no veo preguntas. Ah, bueno, sí, hay una. Impacto en el crecimiento e inversiones ante la propuesta del Congreso del Perú para nacionalizar a las AFPs. Bueno, yo lo primero que diría es, hasta donde entendemos, no hay propuestas de nacionalización de AFPs, ¿no? Sino lo del organismo público de pensiones, OPP, es básicamente un ente que dirija o que actúe como, digamos, líder o directriz en cómo se manejan las inversiones. Ahí hay un riesgo. Pero no es nacionalizar las AFPs, es dar las directrices de cómo funciona el sistema, tanto público como privado. La buena noticia ahí es que, bueno, hasta donde yo he escuchado, no hay nada así como cogiendo fuerza, agarrando fuerza del tema de nacionalizar AFPs. Ahora, esa propuesta, coincido en quienes dicen que es un riesgo, desde el punto de vista de que un ente público le termine diciendo a la gente o a los AFPs dónde invertir. ¿Sí? Es decir, y poner un ejemplo muy claro, que un ente público le diga a la AFP, mira, tú ahora vas a invertir el 90% en bonos del gobierno. Eso estaría muy mal hecho, ¿cierto? Entonces, la verdad que ahí es donde se generan las mayores preguntas, pero hasta donde entendemos no es nacionalizar AFPs, pero los entes públicos, hombre, yo soy colombiano y tengo la experiencia de eso, y dejar las pensiones en manos de lo público no quiere decir que salga mal, porque al final la gente recibe su pensión, pero es lo más ineficiente del mundo, ¿sí? Entonces son costos altísimos que ¿quién termina pagando? Pues ustedes y yo, vía impuestos o vía menos ingresos de algo, en fin. Entonces, esas propuestas cuando hablan de lo público no son tan positivas. Lo mismo pasa con Chile, que quieren crear un organismo público que compita con AFPs privadas. Y yo digo, increíble que en Chile quieran hacer lo que en Colombia ha existido toda la vida y queremos terminar, que es fondos de pensiones privados y fondos de pensiones y un fondo de pensiones público compitiendo contra ellos. Eso realmente nunca ha funcionado. Ahora puede funcionar. Lo que pasa es que uno teme mucho que los incentivos no estén alineados. Ahora, la pregunta puntual, en términos de crecimiento económico y demás, así como veo la propuesta, no debería haber gran impacto. En términos de inversiones, siempre va a haber un riesgo con el tema de los bonos del Tesoro peruano, ¿sí? ¿En qué sentido? En que todas estas propuestas que hablan de gobierno, ser más, aumentar la participación y el rol del Estado en la economía, generan más déficit fiscal. Siempre. O, no, sí, siempre terminan generando ese impacto.
Entonces, eso conjuntamente con las otras propuestas que entiendo están debatiendo hoy, no me ha llegado ninguna alerta, pero que están debatiendo hoy con respecto al tema de que si pueden retirar el 100% a aquellos que no han cotizado en 12 meses o entregarle al gobierno 4.000 soles, todo eso suele afectar lo fiscal o los bonos del gobierno. ¿Por qué los bonos del gobierno? Porque es el principal título o asset class que tienen los fondos de pensiones. Entonces, si los fondos de pensiones que tienen que salir a vender algo, son los bonos. Ahora, hay que recordar, muy importante, que con el primer retiro de AFPs en Perú, el Banco Central actuó rápidamente e hizo unas operaciones repo, donde daba liquidez a cambio de los papeles del Tesoro, de las AFPs, los que tenían las AFPs. Eso fue muy positivo porque evitó que las AFPs tuvieran que salir a vender los papeles, o si no les cuento que la historia hubiera sido otra en el mercado. Entonces el Banco Central actuó muy bien. Lo que pasa es que también dicen los bancos centrales, yo no tengo esta munición infinita, ¿no?, para hacer eso. Pero en general yo no veo un gran impacto, honestamente, en mercados de lo la OPP inicialmente, pero sí, mediano plazo, lo fiscal termina afectado y puede tener un impacto en bonos del Tesoro. Es más relevante en el corto plazo para el mercado lo que pase con las otras dos propuestas de retiros de AFPs. ¿Cuál será la afectación de una posible elección de Biden en materia de inversiones extranjeras en el Perú? Miren, la verdad Biden ha sido bastante cercano a Latinoamérica. Algunos dicen que muy, ¿no? Porque por ahí salen fotos con los venezolanos, bueno, en fin, eso le pasa a cualquier presidente. Igual todos se reúnen con todos. Yo creo que Biden tiene una buena relación con Latinoamérica, heredada además de la administración Obama. Yo les diría que deberíamos tener inclusive con Biden una menor fricción en temas comerciales y de migración. Al final, todo eso que sea comercial y migración, que baje la intensidad de las discusiones, nos va a favorecer a nosotros. Entonces, yo diría, a ver, si gana Trump, es como los mismos con las mismas y ya lo conocemos. Y es otros 4 años de lo mismo, ¿cierto? Ahí no hay grandes cambios. Si gana Biden, yo me atrevo a decir que en la región, para la región puede ser relativamente optimista o positivo. Y les voy a contar una anécdota. No puedo decir de dónde, pero resulta que una empresa tenía que poner una posición en Estados Unidos, llevarse una persona a liderar su sucursal en Estados Unidos y no le dieron la visa este año. Trump suspendió esas visas hasta diciembre, incluso de trabajo, ya con el vehículo establecido o la empresa establecida, la sucursal. Eso es muy loco, o sea, realmente el tema de globalización con Trump ha cambiado muchísimo. Uno esperaría proteccionismo por parte de Biden también, como lo mencioné, pero de nuevo, algo tan disruptivo como Trump, no creo. Entonces yo creo que al final puede terminar beneficiando. Si gana Biden, si sigue Trump, pues es como lo mismo, ¿no? Insisto. Bueno, aquí, y solo por respeto a nuestro cliente, a nuestro asistente, dice, en su informe habla poco o nada de Bolivia, algunos comentarios. La verdad no puedo hablar mucho, no lo cubrimos. Nosotros cubrimos las grandes economías, Brasil, México, Argentina, y donde tenemos presencia en Credit Capital, que es Colombia, Chile y Perú. Bolivia lo cubre el Banco de Crédito, el equipo de estudios económicos de Carlos Prieto, que ustedes deben conocer, porque el banco sí tiene presencia en Bolivia. La verdad no podría decir mucho. Bolivia, de todas maneras, pues es una economía que no ha estado haciéndolo tan mal. Lo que pasa es que pues, el tamaño no es comparable con nuestras economías. Pero el tema electoral, pues la verdad, si ustedes me preguntan a mí, la gente, ¿qué opiniones tuvo? Yo, un par de artículos que me leí de las elecciones de Bolivia, pues qué tristeza. Volver otra vez a alguien del lado de Evo Morales, ¿no? Y eso es algo que no nos gusta en la región. En medio de propuestas populistas, tener un tipo como Evo, pues no a él, pero alguien del equipo de Evo Morales o de su ala, no es positivo. Ahora, ¿cómo le va a ir a Bolivia? Bolivia, insisto, es un país pequeño, el tema de gas le ayuda a montones, la recuperación económica, van muy ligados al ciclo económico, entonces de esperar que en la medida en que la economía se recupere le vaya relativamente bien. Bolivia lo ha hecho relativamente bien, vamos a ver qué pasa con lo político y ahí es donde están las grandes preguntas. No puedo decir mucho más, pero sí decir que obviamente nosotros desde el lado más económico-político, pues no nos gustó el resultado de las elecciones.
¿Qué nivel de credibilidad tienen algunos rumores de un enfrentamiento serio entre los partidarios de Trump y Biden post resultados? Pues es difícil, ¿no? Además porque Trump ha incentivado esa discusión y ese tema de que podría llegar a declarar ilegítimos los resultados si gana Biden. No lo sé, va a ser difícil. Ese tema se me olvidó mencionarlo y gracias por la pregunta, Leonardo, porque recuerden que va a haber voto por correo y entonces hay quienes dicen que se puede tardar varios días inclusive el resultado, en conocer el resultado. Entonces ahí vamos a tener algo de incertidumbre. Yo no sé si enfrentamientos como tal, honestamente. Miren, en el reporte que mandamos antier, y si alguien lo quiere, porfa, pídaselo a su comercial. Hicimos un reporte súper completo, créanme, del tema electoral, sin posición alguna. No es diciendo quién va a ganar, no, es miren qué piensan los gringos, en qué se meten, cuáles son sus tendencias en los principales problemas, a quién le creen más, si a Trump o a Biden, etcétera. Y en general uno ve que demócratas y republicanos piensan casi igual. O sea, piensan muy diferente en cosas extremas, como el tema del racismo, en si elegirían, por ejemplo, un presidente homosexual, ¿sí? Pero diría yo, en el tema, en los temas, en el 90% de los temas, más bien, para no decir que algo es más importante que otra cosa, en el 90% de los temas más coinciden mucho en las apreciaciones. Yo en principio, pues no he visto nada que hable de enfrentamientos, pero sí preocupa que Biden pueda llegar a no reconocer las elecciones, aunque algunos republicanos han dicho que eso jamás pasaría, eh, pero pues bueno, en fin, Trump es un tipo que hace las cosas muy diferente y no podemos dar nada por sentado. Teniendo en cuenta el contexto económico mundial y la demanda de commodities, ¿cómo va el crecimiento del sector minero en Perú y cuál es la percepción de cara al proceso electoral? Miren, yo de hecho le he hecho esta pregunta, Rafael, a varios analistas políticos inclusive, y es que el tema minero efectivamente debería recuperarse y rápido por los precios de los commodities, todo lo que estamos viendo. La pregunta que yo les hacía es, bueno, y la inversión minera definitivamente debe continuar. O sea, yo ahí hago la diferencia, ¿no? Producción minera, inversión minera, eh, y, y, y precios de commodities. Entonces, la inversión minera va a continuar, los proyectos siguen avanzando, sobre todo los grandes, el de Quillabeco en particular, y eso va a ir generando mayor crecimiento y esperamos que el próximo año haya un repunte. La ampliación de Toromocho, el tema de Quillabeco, esta mina justa, todo eso debería continuar con lo de siempre, con sus vaivenes, porque, por ejemplo, Toromocho tenía un problema para continuar por un tema de una adenda, un contrato, y bueno, ese tipo de cosas que siempre pasan en Perú, pero que no tienen nada que ver con las elecciones. Pero uno pensaría que eso se va a seguir recuperando y en eso hay como consenso en la inversión. Y el tema de producción y demás, miren, yo de nuevo, aquí sí le hacía la pregunta a un par de analistas políticos, es, el sector minero muchas veces se agarra como caballito de batalla de la izquierda, ¿cierto? O de los populistas, ni siquiera hablemos de, bueno, sí, de la izquierda porque la derecha no hace eso. Eh, y usualmente es la guerra contra la minería, ¿no? O decir, oiga, la minería tiene que ser sustentable o no más minería o denos más plata por la minería. Y ellos me han dicho, miren, por ahora no vemos nada de eso, esperemos que no, pero es un riesgo que de aquí a abril, en la medida en que se vayan conociendo ya los candidatos todos, vayan poco a poco dándose ese tipo de ideas y empiecen a fomentar las protestas sociales alrededor de los proyectos mineros, como estábamos viendo justo antes de la pandemia, ¿cierto? Entonces yo divido el tema, yo creo que la inversión va a aportar al crecimiento de aquí en adelante, yo creo que eso se va a ir recuperando. Creo que la producción está negativa, todo el año ha estado negativa, viene cayendo al 10% de la producción minera. Eso debería irse reactivando poco a poco, pero está ese riesgo, particularmente en ese tema de producción. Entonces yo estaría, digamos, atento al tema. Es de esperar, la expectativa es que después de caer más o menos 10% minería este año, el próximo año se recupere alrededor del 10%, o sea, que una recuperación casi en V, basado en que las cosas salen relativamente bien. Ahora, después de elecciones, estas cosas deberían de todas maneras reactivarse. Entonces yo creo que el sector minero va a ayudar bastante a Perú. De hecho, si me preguntan también, ese es uno de los factores por los cuales hay más optimismo con Chile y Perú por parte de los inversionistas extranjeros. Dicen, vea, más allá del tema, y en eso coincidimos, más allá del tema local,
obviamente hay que esperar a que se canten los temas políticos. Definitivamente Chile y Perú son los llamados de pronto a liderar el crecimiento de la región por lo que estamos viendo en precios de commodities. Entonces hay optimismo, pero definitivamente el tema político hay que considerarlo. ¿Cuál es la perspectiva de riesgo país para este 2021 en materia de emisiones en el extranjero, luego de los bonos emitidos este año, estímulos económicos del Banco Mundial, entre otros? Víctor, gracias por la pregunta, y es el mayor riesgo que vemos sobre la renta fija. La realidad es que nosotros creemos que inclusive las proyecciones de endeudamiento que están teniendo todos los gobiernos, el colombiano, el chileno y el peruano, se pueden quedar cortas. Básicamente porque buena parte de eso se fundamenta en una reactivación de la economía importante el próximo año. Entonces, creemos que el riesgo es mayor emisión de deuda de lo esperado en todos los países. Por eso, si ustedes miran cualquier curva de la región, cualquiera, principalmente Brasil, de hecho, cualquiera, realmente no hay como mucha diferencia, el empinamiento es uno de los más altos tal vez en unos 7 años. ¿Sí? El empinamiento es muy largo porque hay incertidumbre y cierta desconfianza, diría yo, con la parte larga de la curva, en la medida en que cada vez que se presente un problema, seguramente los gobiernos van a salir a emitir más papel. Dicho eso, yo quiero decir que Perú es el que más espacio tiene para evitar tener que emitir más deuda. ¿Por qué? Porque tiene un colchón más grande de activos del gobierno. Los activos públicos o los ahorros públicos llegan a 14 puntos del PIB, de los cuales algo así como 7 puntos del PIB son líquidos. Entonces podría echar mano de más ahorros en vez de endeudarse más. ¿Sí? Y entonces por ese lado tal vez me preocupa, en orden, me preocupa más Colombia, que no tiene ahorros, me preocupa de segundo Chile y me preocupa de último Perú. Perú tiene más ahorros públicos de donde echar mano en ese contexto. Entonces, creo que el riesgo es más limitado, pero de todas maneras no hay dudas de que la parte larga de la curva es como la que menos apreciación tiene o ha tenido recientemente por ese riesgo, pero además sumémosle lo de las propuestas de AFPs, ¿no? Que generan también el riesgo de que hayan que vender papeles. Gracias, Carla, por el comentario. Jorge, ¿cómo es la estabilidad del sistema bancario en Perú? La verdad, muy estable. Nosotros no estamos, digámoslo, preocupados en ningún país, valga decirlo, con el tema del sistema financiero, la estabilidad. Creemos que tenemos sistemas financieros muy sólidos y tal vez no lo mencioné, pero ahí entra lo que habla de la fortaleza de la institucionalidad económica. O sea, devolvámonos 20 o 30 años. ¿Qué hubiera pasado con los sistemas financieros de nuestros países si llega esta crisis como llegó? Se quiebra más de uno, ¿sí? O todo el sistema. La verdad eso no está pasando, el Banco Central está haciendo una excelente tarea en los 3 países, los niveles de solvencia y liquidez de los bancos son muy adecuados y entonces no vemos riesgos estructurales o sistémicos. Lo que sí vemos definitivamente son unos riesgos importantes sobre los balances, ¿no? Nuestro analista de bancos, el que trabaja en mi equipo como analista de banco regional, Bastián Gallego, alguno lo puede conocer, es bastante, digamos, él dice siempre, tenemos un view moderado a negativo sobre bancos andinos. Y claro, tiene todo el sentido porque los bancos siguen aumentando provisiones y provisiones y provisiones, van a tener la caída en utilidades o incluso pérdidas en algunos casos. Por ejemplo, para que se hagan una idea, nosotros esperamos por primera vez pérdidas en Bancolombia, por primera vez algo así como en 12 años. Y ahí va a haber un impacto. Y solo en el 2021 vamos a ver cuáles de todas las ayudas a las personas y a las empresas van a terminar siendo positivas o negativas en el sentido de que la gente no puede pagar. Pero por otro lado, recuerden que mucho de este crédito, sobre todo en Perú, está garantizado por el gobierno. Al final es papá gobierno el que le pone el pecho de nuevo a la situación. Y otra vez, riesgo fiscal, pero no riesgo para el sistema financiero. En ese sentido, la respuesta concreta es no tenemos ningún nerviosismo con el tema de estabilidad financiera en ningún país, pero sí los resultados bancarios van a ser pues obviamente muy negativos este año. Dicho eso, es de esperar que lo peor haya sido visto o sea visto entre segundo y tercer trimestre de este año, que pues fue el golpe más fuerte y donde más provisiones hicieron los bancos. La informalidad es el cáncer
de las sociedades en el Perú, casi 80% es informal. Mencionas factores muy positivos a futuro, pero veo que está incluida la alta informalidad. Mil perdones, pero no lo entiendo, gracias. Mira, gracias por la pregunta. Muy al lugar. Es una discusión muy interesante. La informalidad a todas luces es muy negativa estructuralmente para cualquier economía del mundo. Es uno de los grandes problemas, si no el más grande que tiene Perú, que también parte por un problema de educación muy importante. Y el tema de la informalidad es que no hay acceso a seguridad social, no hay acceso al sistema financiero formal, y todo eso es un gran inconveniente. Entonces, definitivamente es un gran problema. En el corto plazo, la informalidad parece que está jugando a favor. Teníamos esa tesis, teníamos miedo de decirla hace unos meses, pero parece que está jugando a favor, porque la informalidad es un mercado sin fricciones. Entonces, se cierra la economía por las cuarentenas, la gente deja de trabajar, cae el empleo 3,5 millones en Lima, pero se reabre la economía y sube el empleo 2 millones de personas y vuelven a generar ingresos. El mercado formal no responde así. Si a mí me echaron siendo empleado formal, pues esperar que ojalá en al menos 6 meses o no más de un año vuelva a conseguir empleo en estas circunstancias. ¿Sí? Entonces el mercado informal es mucho más flexible y eso tiende a ayudar en momentos como el actual. Y es una discusión que hemos tenido mucho, pero quiero compartirles que eso lo comparten varios economistas e inclusive varios de nuestros clientes, sobre todo extranjeros, que tienen una visión mucho más amplia. Pero es algo que hay que arreglar. Entonces, pensando en lo que me mencionas, yo puse informalidad, pero no como algo positivo. En la lámina dice informalidad alta, pero es el factor de pensar que si se hacen algunas políticas adecuadas va a ir bajando y que en la medida en que la informalidad vaya bajando, la economía va a crecer más. Esa era la lógica, ¿sí? O sea, ahorita les eché el cuento de lo que está pasando ahorita, de lo que implica la informalidad a largo plazo, pero en la lámina que puse como factor positivo es que la alta informalidad debería implicar que hacia adelante baje. En Chile es muy difícil que baje la informalidad porque ya es bajita. Colombia tiene espacio, pero ya ha venido bajando. Perú tiene todo el espacio para bajar la informalidad. Entonces me refería a que el potencial de mejorar eso es enorme, y les cuento que una gran política en ese sentido sería bajar costos no salariales a las empresas, una medida que le funcionó mucho al gobierno colombiano en el 2012. Desde ahí la informalidad ha bajado cerca de 10 puntos porcentuales. Eso le puede ayudar a Perú, pero ya caí en cuenta que la lámina se malinterpretó, pero me refería a que la informalidad puede, con adecuadas políticas, bajar montones y profundizar todo, sistema de seguridad social, pensiones, bancos y demás, y es algo a favor, digamos, si se maneja bien. Bueno, ya nos pasamos del tiempo. Bueno, hay 100 personas conectadas, entonces voy a responder la última. Estructuralmente, el Banco Central viene interviniendo con forwards en Perú y swaps. ¿En qué situaciones veríamos intervenciones directas en spot, dadas sus predicciones de tendencia a la baja? Muchas gracias, Víctor. Y Víctor, puedo estar equivocado, pero estuve en un call hace 2 días con nuestra mesa de divisas y estuvo interviniendo ya directamente el banco hace unos días. Hoy es jueves, pudo ser el lunes o pudo ser el viernes. A mí me confirmaron que intervino directamente y que precisamente le puso como ese techo al 360, que entiendo que está hoy en ese punto, pero que el mercado está apostando a que no pasa de ahí, precisamente porque entró directamente a vender dólares al 360. Entonces te respondo esa pregunta. Entiendo que empezó otra vez directamente a vender. No tengo el dato aquí conmigo a la mano, pero fue lo que me dijo la mesa de divisas, o lo que le entendía la mesa de divisas en un comité que tuvimos hace un par de días. Entonces creo que ya está interviniendo. Bueno, les agradezco muchísimo por su asistencia, por haberse aguantado todo este rato. Espero que haya sido muy valioso. Les mando un abrazo grande. Esperemos que las cosas vayan mejorando. Recuerden, un día más es un día menos de crisis. Y ahí vamos saliendo poco a poco. Y bueno, cuídense mucho y nos vemos en noviembre. Un abrazo, que estén muy bien.